Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona. Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Arrancamos una nueva edición de entrevistas 98 octanos y lo hacemos con el representante de la Fórmula 3 español y recién anunciado piloto para el equipo Campos en la temporada 2024 de Fórmula 3. Estaremos ni más ni menos que con Mari Boya. Nos hablará de su trayectoria deportiva, también de su temporada en la Fórmula 3, el Gran Premio de Macao e incluso también del GP Pistón que se ha disputado este fin de semana. Así que ya lo saben, si no se quieren perder esta entrevista emocionante con un piloto de Fórmula 3, pisen el embrague, engranen marcha porque arrancamos. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Entrevista de 98 octanos. Arrancamos nuestras entrevistas 98 octanos y lo hacemos con el representante de la Fórmula 3 y recién anunciado piloto del equipo Campos para la temporada 2024 de la categoría soporte de la Fórmula 1. Nos encontramos con Mari Boya. Mari, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, encantados de tenerte aquí. Lo primero, bienvenido a Engranando Marcha y pues vamos a empezar con la batería de preguntas, si te parece bien. Perfecto, vamos. Pues siempre hacemos esta primera pregunta para un poco los más perdidillos de nuestro programa en la radio y es una pregunta un tanto reflexiva. ¿Quién es Mari Boya? Bueno, Mari Boya es un piloto de 19 años que actualmente está corriendo en la Fórmula 3 y que bueno, se dedica desde los 8 años a pilotar en coches. Empezó en karting y poco a poco ha ido subiendo de categorías y actualmente está en la Fórmula 3, como ya he dicho. Y vamos a empezar repasando un poco toda tu historia, podríamos decir. ¿Cuándo comienza ese gusanillo por el automovilismo? ¿Cuándo dices, me gustan los monoplazas, me gusta conducir y también me gusta competir? Pues realmente en mi familia soy el primer piloto, nunca nadie había indagado dentro del mundo del automovilismo. Sí que ha habido pilotos de trial y cosas de motor, pero nunca nadie dentro del mundo de los coches. Y todo empieza a raíz de la época de Fernando Alonso, la época de Ferrari. En Renault era muy pequeño, no tengo ningún recuerdo, pero todos los domingos siempre recuerdo ver las carreras de Fórmula 1. Y bueno, ahí empezó un poco el gusanillo. Yo era piloto de moto de trial, o sea que el motor me gustaba y siempre que íbamos a un karting o cualquier cosa me gustaba ir. Y fuimos un verano a veranear por la zona de Valencia y ahí fui a un karting donde estuvimos 2 semanas. Pues de las 2 semanas estuve igual una semana entera en el karting y ahí conocí a mi entrenador, que básicamente ha estado conmigo toda la etapa del karting, y poco a poco, bueno, pues me entré en este mundo hasta el día de hoy. Empezaste por los karts y en el año 2020 saltas al mundo de los monoplazas. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Es tan diferente un kart a un monoplaza? ¿Incluso te puede ayudar haber empezado en karting a ser más rápido en un monoplaza de Fórmula 4? A ver, todo lo que sea el karting te ayuda, especialmente a la hora de saber cómo correr contra los demás, el cuerpo a cuerpo, adelantar, cerrar, guardar neumáticos, que cuando vas subiendo de categoría en el karting también es bastante importante, y si lo hacemos desde tan pequeños al final estamos habituados. Lo que es totalmente diferente es la manera de pilotar. Simplemente cuando tú te sientas en un monoplaza te sientes hasta incómodo, es algo tan diferente porque en un carro vas prácticamente como un camión que vas totalmente encima del coche y en un monoplaza vas totalmente estirado. Y hay momentos que, bueno, tienes que adaptarte y la manera de notar el grip, cuando el monoplaza está pues bien con el grip, que se puede empujar más, menos, pues ese feeling pues te lo da simplemente la experiencia y el rodar y rodar y rodar. Pero es un salto muy grande donde necesita su adaptación y bueno, creo que nosotros nos adaptamos muy bien en nuestro primer año. Y háblanos, ¿cómo viviste ese primer año en la Fórmula 4 española? Pues yo empecé a testear por primera vez a finales del 2019 junto al equipo de MP Motorsport
Y bueno, básicamente tienes que aprender todos los circuitos, empezar a coger confianza con el coche y bueno, es un periodo de adaptación un poco largo, por eso estuvimos como 2 meses o así, o 3 antes de la primera carrera, testeando bastante con el equipo. Y la verdad que la adaptación fue muy buena, pude ganar alguna que otra carrera, poles, podiums, y a final del año hice segundo del campeonato, que estuvo muy bien. La verdad que tuve la suerte de tener un compañero de equipo que había hecho todo un año de test a mi lado, y eso me ayudó a mirar mucho la data de él y aprender muchas cosas que básicamente te lo da la experiencia, pues intentar en menos tiempo que él, intentar estar al mismo nivel. En algún momento le peleamos el campeonato, así que eso me ayudó a progresar mucho más rápido y tan solo un año poder pelear por el campeonato y llegar con el subcampeonato. Entonces que pudimos estar muy orgullosos de esta primera temporada en monoplazas. Y esos resultados en esa primera temporada te dieron lugar, te dieron el pase a la Fórmula Regional Europea. ¿Cómo fueron esos años en la competición? Bueno, el primer año de la Fórmula Regional fue un año, diría, bastante bueno, porque hicimos tercer rookie, es una categoría con mucho nivel. Además, me adentraba en un equipo que era el primer año que competía en ese campeonato. Daba el salto de la Fórmula 4, un coche totalmente diferente, otra vez, adaptarse. No tenía ningún compañero de equipo con experiencia, éramos los 3 rookies, con un equipo también que no se conocía los circuitos, y que cada vez que íbamos a un circuito, entre que los pilotos nos teníamos que adaptar para aprendernos el circuito y el equipo buscaba los reglajes para ir rápido en cada circuito, pues bueno, teníamos un poco más de adaptación que los demás, y aún así acabamos el año como tercer mejor rookie y un podio en Valencia que la verdad que estuvo muy bien y con mucho aprendizaje esa temporada. Y llegamos al año 2023, aquí me quiero parar bastante más porque es donde yo creo que está el grueso de tu carrera automovilística, si me lo permites, por supuesto. Y yo creo que el culmen es esta temporada de Fórmula 3 con el equipo MPE Motorsport. Yo creo que la primera pregunta es obligada. ¿Qué se siente al estar en la antesala de la Fórmula 1? Bueno, la verdad que es un salto. Sí que el monoplaza cambia bastante, pero es más un salto mediático enorme. El estar corriendo conjuntamente todos los fines de semana que estamos con la Fórmula 1, con todo el nivel de prensa y toda la afición que va a cada carrera, pues es un salto enorme para nosotros, y especialmente lo que más cambia es que cuando llegas a un circuito, nosotros solo tenemos 40 minutos de entrenos libres y directamente vas a la quali. Muchas veces hay circuitos que no nos sabemos, y el periodo de adaptación tiene que ser lo más rápido, y tienes que tener las ideas muy claras con el equipo para saber cuál es cada estrategia para cada momento, para sacar el máximo de cada tanda y de todas las vueltas que se dan en pista. Y sobre todo, ya como aficionado al motorsport, entiendo que bueno, hay ídolos o gente que veías en la televisión cuando eras pequeño y que ahora te encuentras en el paddock. ¿Esa sensación, te ha ocurrido incluso alguna anécdota graciosa en estos momentos? Bueno, es increíble claramente compartir el paddock, y claramente que te cruzas con los pilotos, especialmente a la hora del trackball, cuando la pista está abierta para caminarla, pues de repente te pasa cualquier piloto de Fórmula 1 por al lado y es algo normal que compartimos circuito, pero sí que es verdad que después del COVID ahora las restricciones, pues bueno, cada vez se van sacando más, pero bueno, justo cuando empezó el COVID nos separaron en diferentes paddocks y digamos, Fórmula 1 está en los boxes, en la zona de boxes, luego la Fórmula 2 está en otra área y la Fórmula 3 en otra, donde nosotros sí que tenemos acceso a la Fórmula 2 ahora, cosa que en periodo de COVID no podíamos hacer nada, pero aún no tenemos ningún contacto con el paddock de Fórmula 1. No sé cómo seguirá esto, pero igual en siguientes años ya cambiará, pero después del COVID ha habido cosas que han cambiado que, bueno, son un poco así, pero hay que aceptarlas, ¿no? Como son. ¿Y cómo has visto esta primera temporada de Fórmula 3? ¿Ha sido una adaptación fácil del salto de a lo mejor un Fórmula 4 a un Fórmula 3? También hemos visto que en otras competiciones has estado también con otros monoplazas Fórmula 3. Sí, yo estoy muy contento con mi adaptación, no con igual todos los resultados que he tenido, porque diría que mi mayor problema este año ha sido el ansia que tengo por ganar y lo competitivo que soy. Hay muchas veces que
al tener el tiempo en pista tan reducido, tienes que entender a veces que el monoplaza que llevas o las condiciones de pista o en general cómo se presenta el fin de semana son para hacer una determinada posición, y pues claramente, como lo competitivo que soy, yo siempre voy a ganar, y muchas veces cuando escucho algún mensaje de radio que me dicen la distancia que hay al primero o al piloto más rápido, pues siempre intento buscar de más, y hay veces que el coche no lo puede soportar porque bueno, hay equipos que igual en otros circuitos pues trabajan mejor o han tenido mejor adaptación, y yo intento siempre buscar de más, y eso me ha provocado que en muchas qualis, que es el momento más importante del fin de semana, yo me he salido muchas vueltas o me han invalidado muchas vueltas por track limit, que es excederte los límites de la pista, y esto me ha hecho salir en posiciones atrás, que bueno, luego sí que he cogido mucha confianza, y bueno, pues para momentos que pueden pasar para el año que viene y para mí, experiencia en adelantar o cosas así, ahora estoy súper habituado, porque al buscar tanto el límite en quali, luego en las carreras tenía que asumir salir un poco atrás y remontar. Luego a mediados de temporada me empecé a dar cuenta que bueno, hay veces que es mejor, si el coche está para hacer séptimo y no hacer el 15 cuando tienes un error, te quitan una vuelta y luego te toca salir atrás, y luego a final de temporada pude conseguir mi podio gracias a esto. Hemos visto que estos últimos años las antesalas de la Fórmula 1, la Fórmula 2, la Fórmula 3 están recibiendo mucho mayor, una explosión mediática, podríamos decir, se les conoce muchísimo más. ¿Crees que esto os favorece a vosotros como pilotos o os puede generar más desconcentración a lo mejor en algunos momentos? Bueno, al final es un deporte donde necesitamos que se nos conozca mucho, especialmente para la hora de conocer sponsor. Actualmente diría que lo más importante de los pilotos es los seguidores que tienen en las redes sociales, para que las marcas se les acerquen y puedan hacer una buena propaganda de ellos, y realmente las marcas estén interesados en poder colaborar y bueno, dar cierta ayuda para seguir. Y claramente yo creo que es totalmente beneficioso. Al final nosotros nos dedicamos a correr, y si este deporte es tan seguido y la gente le gusta mucho, pues eso incitará a que las marcas buenas empiecen a adentrarse más en el mundo de la competición y empezar a ayudar a más los pilotos desde categorías más pequeñas, como puede ser en este caso la Fórmula 3, y ayudarnos a llegar a nuestro sueño, que en este caso es la Fórmula 1. Sin alejarnos mucho de la Fórmula 3, tenemos que hablar, por supuesto, del Gran Premio de Macao. Vuelve después de haber sido cancelado por la COVID-19 y ha sido el mejor representante español en la Fórmula 3, a menos de 4 décimas del podio en esa cuarta posición. Primero te quiero preguntar por el circuito de Macao. Es un circuito muy diferente, se podría asemejar con Mónaco, ¿no? Bueno, diría que es Mónaco, pero a diferencia de Mónaco, que llevas totalmente un paquete de aerodinámica totalmente cargado porque no hay ninguna recta, en Macao es totalmente diferente. Es un circuito súper rápido con muchísimas rectas, al cual llegamos hasta puntas de 300 km por hora, donde se asemeja mucho al circuito de Monza, pero claro, es entre muros y tiene una parte muy revirada, donde al no tener nada de carga aerodinámica, porque tenemos mucho más a ganar en la recta que en las curvas, es súper complicado tener la confianza y realmente exprimir el coche al máximo, porque al mínimo error que se te va al coche de atrás o cualquier cosa está el muro ahí. Yo tuve la suerte de poco a poco coger la confianza, siempre con mucho respeto al circuito, y en ningún momento toqué el muro, pero bueno, es que es ir constantemente al límite y rozando todos los muros, porque sabes que cuanto más te acercas, más rápido puedes ir, porque puedes aprovechar más la pista, y la verdad que fue una experiencia brutal y que repetiría sin lugar a duda. ¿Podríamos decir que el circuito de Macao es un circuito que te impresione más que los demás por la proximidad de los muros? Es el circuito que más, digamos, a tono te pone sin lugar a duda. Además, al ser un circuito urbano, el asfalto no está totalmente plano. Hay zonas donde en la recta tienes que ir moviéndote de derecha a izquierda para evitar los baches que hay. Y bueno, vas a la recta casi 300 y botando muchísimo, como el proposing que hay ahora en la Fórmula 1, pues algo un poco más exagerado incluso. Pero básicamente es un circuito urbano, y por eso, además, con nuestro equipo la primera tanda sabíamos que era un circuito bacheado y subimos bastante el coche de lo normal que estábamos acostumbrados.
pero aún así era muy bajo y acabamos la primera tanda que especialmente el fondo plano y nosotros el culo notamos un montón en la zona más bacheada que rozábamos un montón, o sea que fueron cosas que tuvimos que adaptar como anécdota. Y háblanos del fin de semana del Gran Premio de Macao, ¿cómo se vivió desde dentro, desde el monoplaza? Bueno, es una carrera donde, digamos, la Fórmula 1 de ahí somos nosotros, digamos, somos el main event y es espectacular toda la gente que va a verlo y todo el seguimiento que hay. No es por ello que hay pilotos hasta desde la IndyCar, Fórmula 2, Fórmula 3, incluso hay pilotos que estuvieron corriendo en Macao donde los ganamos, que el fin de semana siguiente en Abu Dhabi hicieron el FP1 con un Fórmula 1 y eso es increíble poder correr con este tipo de gente, ganarles y luego ver que están ya probando en Fórmula 1, o sea que eso te motiva, ¿no?, a seguir luchando por el sueño que cada vez está más cerca. Y hablando del fin de semana, pues eso, me adapté súper rápido al circuito, cambié totalmente el enfoque que he tenido toda la temporada. Si el coche estaba para hacer quinto, yo intentaba hacer quinto, si el coche estaba para hacer octavo, y en la cual hicimos décimos, porque con las ruedas nuevas la verdad que nos costaba un poco, pero en ambas carreras perdí 2 posiciones en la primera carrera sprint que hubo, salí al 10º, me fui al 12 y remonté hasta sexto. La verdad que el coche se sintió súper bien con esa rueda usada y luego en la final salíamos sextos y en la salida ya nos colocamos cuartos, pero el piloto delante se tocó con el muro, perdió el punto de frenada, bloqueó y fue directo al muro. Tuve que poner primera, esquivarlo y de cuarto, bueno, después del choque estaba tercero, pasé a séptimo por tener que esquivarlo a él y de séptimo llegamos a cuartos, a 4 décimas del podium, que se nos escapó por nada, pero bueno, súper contento. Fuimos de los pocos pilotos que en carrera tuvo tanto progreso. La verdad que las cámaras, que hay un montón de gente que lo seguía, me enfocaron mucho a mí porque dábamos mucha acción. La verdad que teníamos un coche que en carrera funcionaba muy bien, especialmente en la última parte del circuito, y nos acercábamos mucho a los pilotos para luego en DRS poder atacar. Y la verdad que súper contento de la experiencia, una lástima el podium, pero bueno, ha sido una experiencia brutal y como ya te digo, que repetiría seguro. Pues vamos a ver qué ocurre en los próximos años en el Gran Premio de Macao, si se puede añadir tu nombre a la lista de ganadores. Y quiero hablar también de la Eurocup, este nuevo campeonato que ha surgido, corrígeme si me equivoco, chasis y monoplazas de Fórmula 3. Y bueno, sí, coméntame. Es un chasis diferente al cual utilizamos en la Fórmula 3 y también un motor diferente, pero sí, la categoría es Fórmula 3, pero bueno, para que te hagas una idea, en el circuito de Montmeló son como 9 o 8 segundos más lento que el Fórmula 3, porque la potencia es mucho menor y sí que el paquete aerodinámico es bastante similar, pero el chasis no es el mismo y la mayor diferencia son los frenos y el motor, donde he tenido que adaptarme bastante y en eso he aprendido, pues bueno, cosas de adaptación cuando salto de un coche a otro, y eso para un piloto siempre es bueno. Aunque bueno, a pesar de esa adaptación y tras no haber podido disputar una de las rondas, una de las citas, has quedado segundo en la general en una temporada muy apretada. ¿Cómo valorarías la temporada de la Eurocup? Bueno, esto no era plan para esta temporada, pero el jefe del equipo nos dijo que tenía un coche libre y bueno, acordamos un muy buen deal, donde bueno, básicamente fui directo a la primera carrera sin ningún test ni nada, sin conocer el coche. Más o menos al final, cuando saltas de una categoría, digamos, que corre más, donde el motor es más, hay más aerodinámica, adaptarte a algo inferior es fácil, y la verdad que me adapté súper rápido. Desde el primer momento fuimos los más rápidos y bueno, sabíamos que la carrera de Motorland, que me coincidía con Mónaco, no la podía disputar porque bueno, siempre está la preferencia de la Fórmula 3, que es el campeonato que íbamos a hacer de primeras, y aún así llegamos a la última carrera con 2 carreras menos que se hacen por evento disputándonos el campeonato. Y la verdad que Barcelona fue uno de los fines de semana que peor nos fue, y eso que es un circuito que me gusta mucho, pero bueno, sabíamos que sí, con una carrera menos era muy complicado. Aún así fue posible porque llegamos a un punto solo del líder, pero en Barcelona no tuvimos el ritmo que esperábamos y acabamos el campeonato segundos, que
estoy 100% convencido que si en Motorland hubiéramos estado ahí, las cosas hubieran sido diferentes, porque además el que ganó el campeonato hizo un pleno total en Motorland. Ganó las 2 carreras con las 2 poles y se llevó un montón de puntos que simplemente hubiéramos estado ahí. Ya seguro que hubiera cambiado un poco el panorama. Y de estas 2 competiciones que hemos hablado, la Fórmula 3, la Eurocup, también podemos incluir, si quieres, el Gran Premio de Macao, ¿qué te llevarías de cada una de esta temporada? Pues sin lugar a dudas, mucha experiencia. Ha sido igual el año que más he rodado en mi vida, ya sea en un monoplaza, y la experiencia para un piloto es lo más importante. He descubierto muchos circuitos nuevos. Nada más acabar la Fórmula 3, antes de los test de Macao, ya pude estrenarme con el nuevo equipo para el año que viene, donde los test me han ido súper bien. Hemos estado siempre dentro de los 4 primeros en sesiones de quali, en preparaciones de quali, y en las simulaciones de carrera hemos sido tanto los más rápidos en Jerez como en Barcelona. Me siento súper cómodo, muy motivado y sobre todo con confianza en mí mismo y en el equipo, que eso es lo más importante para un piloto, sentirse cómodo y arropado. Y yo creo que el año que viene puede ser un gran año donde, gracias a este 2023, toda la experiencia que he conseguido la pueda reflejar el año que viene. Aunque todavía no ha terminado tu temporada como piloto, tenemos que hablar del Gran Premio Pistón, el GP Pistón de Twitter. ¿Estás emocionado por competir en este evento? Pues sí, es algo totalmente nuevo para mí. No sé muy bien cómo será. He leído un poco cómo se dividen las tandas, ¿no? Y las carreras, cómo será. De hecho, me voy el sábado a primerísima hora. Tengo un AVE que va directo a Madrid. Y bueno, todas estas experiencias nuevas, la verdad que en este momento de la temporada que se han acabado, pues son especiales y con muchas ganas, como todos los planes que hay de afrontarlo. ¿Y qué te pareció la idea de participar en un evento de la comunidad? Pues básicamente me dio la opción de participar la gente de DAZN, los que nos comentan la Fórmula 3, y contactaron conmigo. Y pues bueno, la verdad que miré las fechas, que no tuviera ningún test ni nada, y en esta época ya lo tengo todo básicamente acabado. Y bueno, si coincidía que estaba, pues iba, y así ha sido, y con muchísimas ganas ya de este sábado. Imagino que, bueno, al ser piloto yo creo que la respuesta es clara. ¿Qué expectativas tienes del Gran Premio Pistón? ¿Vas a ganar? Bueno, he visto que es un poco en formato equipo, y no sé muy bien cómo van mis compañeros de equipo en un kart, en este caso, pero bueno, como siempre, yo soy muy competitivo e iré a darlo todo. Si bueno, luego el equipo no acaba de acompañar, no pasa nada, lo pasaremos bien seguro, pero mi intención, como siempre, es ir a ganar. Y ya para ir finalizando con esta entrevista, me gustaría hablar un poco de a futuro. Hay algo que ha sido un bombazo en estos últimos días, que no hemos comentado, pero es aquí cuando entra. El fichaje por el equipo Campos para la Fórmula 3 el próximo año. ¿Qué se siente al poder representar en la Fórmula 3 a un equipo español? Bueno, es algo súper bonito, diría. El año que viene seré el único piloto español dentro de la parrilla, y hacerlo con el único equipo español que hay, después del gran año que han hecho, no solo en Fórmula 3, sino en Fórmula 2 y en todas las categorías donde han participado. La verdad que me han sorprendido un montón. Han hecho un año súper bueno, y ahora que he podido trabajar un poco más con ellos en la parte de simulador, un poco en los primeros test de postemporada, pues bueno, lo empiezo a entender un poco. Son gente súper profesional, que tienen el objetivo muy claro. El único objetivo que hay es ganar y trabajar. Y bueno, súper motivado de empezar, con el perfil bajo. Sé que las expectativas son altas, tanto por mi parte como por parte del equipo, pero bueno, hasta que no empiece la primera carrera y nada, yo seguiré trabajando y veremos cómo va. Pero ya te digo, estas primeras sensaciones han sido muy buenas y me encuentro muy motivado. ¿Y cómo piensas enfocar la temporada 2024? ¿Una temporada más de aprendizaje? ¿Intentar luchar por victorias? ¿El título incluso? A ver, es la categoría con más nivel que hay, ¿no? Al final estamos a 2 pasitos de la Fórmula 1. Todos los pilotos que el tubo se empieza a hacer más estrecho, y todos los pilotos que se tienen que llegar al día de mañana están en esta categoría. Sé que el nivel está muy alto, pero ya te digo, yo creo que este año puede ser un gran año para mí. Como objetivo
como cada piloto diría, que es luchar por el campeonato. Hay que ver cómo empieza todo, pero ya te digo, los tests fueron muy positivos, me siento fuerte y voy a trabajar al máximo para intentar este objetivo. Sé que mi equipo tiene el mismo objetivo que yo y eso es muy importante, trabajar conjuntamente por un mismo objetivo, y si trabajamos en unión, yo creo que puede ser un campeonato que se puede venir para nosotros y sería algo increíble, así que a trabajar y a luchar por ello. Para terminar, me gustaría hablar de un futuro un tanto más lejano. ¿Cuál sería tu objetivo de decir, aquí es así, ya es el pic de mi carrera? ¿A qué competición llegar? ¿Qué batir? ¿Qué ideas tienes? Como sueño es llegar a la Fórmula 1. Desde que empecé en los monoplazas, realmente cuando eres en karting siempre dices la Fórmula 1, pero como nunca has probado un monoplaza lo ves todo muy lejos. Pero una vez te montas en él, empiezas a ganar carreras, te sientes fuerte. El objetivo es ese. Realmente ahora estoy en mis 2 años más importantes de mi carrera deportiva, donde ya te he dicho, por más que más la audiencia que hay en estas categorías, y es el momento donde las escuderías de Fórmula 1 te pueden coger para un Young Program y bueno, seguir esta evolución. El objetivo es hacer un grandísimo año este año en F3 para conseguir eso. Y bueno, pues que te ayuden a dar el siguiente paso en la competición, si es F2, ojalá. Pero bueno, hay que pensar paso a paso. Primero es hacerlo bien este año, que seguro que si hay un gran año, luego las opciones vienen solas. Luego, si los resultados no están, es cuando hay que buscar más las cosas. Pero estoy seguro que si hacemos un gran año, como espero y voy a trabajar para ello, las cosas y los planes de futuros vendrán solos. Así que a trabajar estos 2 años que son muy importantes para mí y a ver qué nos deparará el futuro. Y ya para terminar completamente con la entrevista, ¿algún mensaje que quieras dar? Contarnos, yo que sé, alguna anécdota divertida en alguna carrera, algún mensaje para jóvenes promesas que estén en categorías inferiores. Para estas cosas soy un poco malo yo, pero bueno, no sé. Es un deporte bastante duro en el sentido de parte económica y es súper importante tener el apoyo de empresas o gente que la verdad que te puede ayudar, y que los chavales que empiezan ahora mismo en karting o categorías así, que se fijen más en el día a día, intentar sacar el máximo de lo que sea, ya sea en cualquier campeonato que sea, que siempre el que gana o el que está adelante es el que más llama la atención, y si el día de mañana le tienen que contactar, llamarán al que gana. Así que seguir trabajando, y que si las cosas salen bien y trabajas muy duro, los sueños se pueden cumplir y bueno, eso diría. Pues Mari, con esto acabamos ya la batería de preguntas. Muchas gracias por atendernos, ha sido un verdadero placer haber podido charlar estos minutos contigo, y cuando quieras volver tienes micrófonos abiertos y puertas abiertas para cuando quieras volver a Engranando Marcha. Perfecto, muchas gracias, un honor. Chao. Sigue Engranando Marcha, alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Se nos ha acabado el tiempo, con esto ondeamos nuestra bandera a cuadros. Desde aquí le agradecemos de nuevo a Mari Boya por haber estado con nosotros y habernos atendido en nuestras entrevistas 98 octanos. Y ya lo saben, esto ha sido parte de nuestro inviernillo sin motor. No hay carreras, pero ya saben que la información y la actualidad del mundo del motor, junto con entrevistas a las personalidades, van a estar presentes aquí en Engranando Marcha. Así que si no se quieren perder ninguna, ya lo saben, nos pueden escuchar los martes a las 2 y a las 6:30 en UPV Radio, en la 102.5 de la FM en Valencia, o si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es, en Radio en Directo lo tienen. Si se lo pierden, estrenamos el programa en redes sociales a las 8 el mismo martes. Recuerden, en YouTube, en Spotify y iVoox pueden escucharnos siempre que quieran. Así que ya lo saben, si les gusta el mundo del motor, este es su espacio, esto es Engranando Marcha en UPV Radio. Un saludo y gas, hasta luego.